Hace más de 2000 años, en la era mítica, Arnos, el rey demonio tiránico de la destrucción, se había cansado. Finalmente, había decidido buscar la paz entre las 4 tribus del mundo: los dioses, los humanos, los espíritus y los demonios. Para tal acción, decidió reunir a los 4 líderes dentro de su castillo y así tener una conversación en donde, finalmente, se pondría fin a esta guerra. Ese fue el prólogo de la novela Mao Gakuin no Futekigousha, el cual fue cercenado u omitido por parte del anime. Pero no te preocupes, este servidor, el señor Mikael, se encargará de contarte todas las diferencias que encontramos entre el anime y la novela de la serie que acabo de mencionar. No me hagan repetir el nombre, es muy complicado. Así que, como primera diferencia fundamental, hablemos sobre el prólogo de esta novela. El gran rey demonio Arnos finalmente se había cansado de ese largo e interminable periodo de guerras. Decidió reunir a todos los líderes de cada una de las facciones. El héroe más poderoso de la humanidad, Canon, la gran reina de los espíritus, Reno, y la principal diosa de la creación, Meltea. Los 4 líderes del mundo, contándolo a él, se habían reunido en una misma habitación, y el rey demonio les explicó que era momento de traer paz. Finalmente quería acabar con este periodo de guerras, pero en un principio el héroe Canon afirmó de que esto era imposible. Los demonios eran seres despiadados que no aceptarían la paz fácilmente, y le sorprendía que una entidad como lo es Arnos tuviera el valor de pronunciar semejantes palabras. Después de todo, él estaba manchado con la sangre de millones de humanos que había eliminado a través de la guerra. Sin embargo, la respuesta de Arnos fue bastante ingeniosa. Efectivamente, yo he matado a cientos de humanos, eso no lo voy a negar, pero tú, Canon, no eres diferente a mí. Tu espada y tus manos también están manchadas con la sangre de cientos de demonios. Lo que quiero mencionarte es que en la guerra no existen ni ganadores o perdedores. No existe el bien o el mal. Simplemente es una disputa de personas que no son capaces de comprender o aceptar a aquellos que son diferentes. Canon, dime qué es lo que piensas. ¿Acaso tú crees que con mi muerte la paz llegará? Si es así, es bastante ingenuo por tu parte. Cuando yo desaparezca de este mundo, simplemente nacerá una nueva ascua, un nuevo fuego se encenderá y las peleas volverán a resurgir. Los humanos matarán a los demonios y cuando ya no quede ninguno solo, buscarán a otro enemigo y ahí apuntarán a los espíritus. Cuando estos derroten a los espíritus, apuntarán hacia sus mismos creadores, los dioses. Y finalmente, cuando ya no quede ninguna otra entidad aparte de los humanos, empezarán a pelearse entre ellos. Así es como funciona la naturaleza humana, o más bien, así es como funciona la naturaleza de la vida. Hasta que no extermines a tu enemigo, la guerra jamás terminará. Incluso, aunque este sea exterminado, el conflicto empezará desde la familia, desde la casa, y los hermanos se matarán entre sí. El debate argumental había dejado sin palabras al héroe de la humanidad, Canon. Este quería replicar todas las ideas que había recibido, pero en el fondo de su corazón sabía que tenía razón. Entonces, desde lo más profundo de su ser, brotó un sentimiento. Él respondió que efectivamente conocía la naturaleza de sus hermanos y que es posible que lo que tú dijeras fuera lo correcto. Mas sin embargo, pese a conocer la horroreza y la inmundicia de la humanidad, aún así creía en su amabilidad y bondad. Esa respuesta dejó sin palabras al rey demonio. Parecía bastante absorto ante esa afirmación, mas sin embargo, así pudo entender por qué este sujeto enfrente de él era el héroe de la humanidad. Entendía que su corazón era puro, y a pesar de saber de que las personas son malas, aún así les tenía fe. Esa respuesta hizo que el rey demonio de la tiranía soltara una sonrisa y un sentimiento de paz y alivio surgiera.
Miró a los 3 representantes de los demás reinos y les propuso un plan. Vamos a repartir el mundo en 4 partes iguales. Se dividirán en estos reinos: el reino humano, el reino de los demonios, de los espíritus y de los dioses. Para eso necesitaré su ayuda, utilizando mi cuerpo como catalizador y ustedes ayudándome a conjurarlo. También repartiéndome y proveniéndome de mana, podré realizar un conjuro masivo y así levantaré un muro que podrá separar a los 4 reinos durante 1000 años. Después de que estos pasen, el muro caerá y las civilizaciones volverán a tener contacto entre ellas. Lo hago es para que los vínculos de odio desaparezcan. Cada una de las razas se tiene repudio ante las otras, pues en la guerra han perdido bastantes cosas y por venganza se suelen lastimar. El ciclo se repite una y otra vez, pero si los separamos por mucho tiempo, los vínculos desaparecerán y por ende la cadena de odio se romperá. Después de 1000 años, el muro al caer, las especies podrán volver a convivir y al no haber rencor, es posible que una esperanza de un futuro brillante aparezca. Los 3 líderes de las demás especies se miraron entre sí, sorprendidos de lo que había propuesto el gran rey demonio de la tiranía. No lo podían creer, pero aún así decidieron tomar fe en su palabra, creerle y aceptar su plan. Todos participaron en este hecho. Utilizaron a Arnos como catalizador y la magia se esparció por el mundo. Este hecho destruyó el cuerpo del demonio, pero había un plan. Había hecho los preparativos para que dentro de 2000 años él pudiera volver a resucitar y ver un mundo pacífico. Los demás líderes sabían de este plan y al verlo, con ese acto de autosacrificio le proponieron: en 2000 años, si el mundo sigue en paz, por favor, volvamos a ser amigos. Y así, luego de esta introducción, es cuando empieza el anime. Si quieres puedes leerla, es el prólogo de la novela, o también puedes ver directamente su manga. Ahí también se narran estos hechos, para que puedas enriquecerte más sobre la historia que estás presenciando. Dicho lo anterior, pasemos ahora al segundo dato. Para que Arnos reencarnara 2000 años después, fue necesario que creara 7 familias a base de su propia sangre, para que así su linaje perdurara. Solo bastaría una gota de su propio ADN para que eventualmente pudiera poseer un cuerpo, un nuevo catalizador o contenedor de su alma. A estos se les conocería como los descendientes del rey demonio. Cuando eran demonios puros o de linaje ininterrumpido, se les conocería como de la realeza. Y cuando fueran mezclas de diferentes especies o razas, se les llamaría sangre sucia o mestiza. Sin embargo, por palabras del propio Arnos, la pureza en la sangre realmente era irrelevante. Al rey demonio se le consideraba como aquel monstruo que pudiera doblegarlos a todos mediante su poder y voluntad. Era un título que se adquiría propiamente, mas no se heredaba. Por eso no importaba cuál fuera la pureza que tuviera la sangre del demonio o del mestizo. Eso no tenía nada que ver o no era directamente proporcional al poder o la fuerza que el usuario manifestara. Arnos solamente necesitaría una simple gota para poder reencarnar. Número 3. Ahora, esta es una diferencia fundamental que hay entre el anime y la novela. Cuando se presenta al personaje de Misha, parece que ella es infravalorada por sus demás compatriotas demonios. Sin embargo, en la novela, a ella jamás la han menospreciado. De hecho, el anime muestra cómo a ella se le cae su carta y es insultada por aquel demonio trigueño. Pero en la novela, esta jamás fue molestada o insultada. Ni siquiera Arnos se agachó para poder recoger una carta, pues ella no la tenía. Número 4. Sobre el linaje de Arnos. Él no es un demonio de raza pura. De hecho, ni siquiera es un demonio. Su raza es humana.
mas sin embargo, una gota de su sangre, quizás de algún antepasado, se mezcló entre sus genes, y este fue el portador que adquirió el alma del antiguo rey demonio. Número 5. Los padres biológicos de Arnos son humanos. Cuando él nació en este mundo, fue en el reino de los humanos, y un mes después de nacer, se acercó aquel búho familiar invitándolo a la escuela del rey demonio. Los padres del chico tenían un increíble afecto por él, y a pesar de que tenía el cuerpo de un niño de 5 años pese a tener un mes, aún así lo amaban y lo querían. Quizás eran bastante estúpidos porque no se percataron que evidentemente esto era anormal. Aún así decidieron seguirle la corriente y considerarlo como un niño más listo que del promedio. Arnos realmente quería aceptar la invitación que le dio el familiar, pero para eso tendría que abandonar el reino de los humanos, atravesar el gran muro y llegar hasta el dominio de los demonios. Esa noche él quería partir. Hizo que su cuerpo creciera al de un muchacho de 16 años y estuvo a punto de emprender su huida. Sin embargo, sus padres lo encontraron antes de que él abriera la perilla de la puerta y, con gran devoción y determinación, trataron de retenerlo para que no fuera. Pues, desde su punto de vista, él apenas era un niño de un mes de nacido, no tenía experiencia y apenas podría entender lo que es el mundo. Arnos jamás había conocido a sus padres en su vida anterior. ¿Murieron o la abandonaron? No sabría decirlo. Por eso para él era nueva la sensación de conocer padres preocupados por él. Atendiendo a las emociones puras que había enfrente de este, decidió llevarlos consigo. Además, empezó a desarrollar una especie de vínculo por estos humanos. Y así, luego de 2 días de haber recibido la invitación, se mudaron hacia el reino de los demonios. Número 6. Arnos realmente es un buen tipo. El anime lo plantea o lo dibuja como un hombre que tiene un ego gigantesco y se siente superior a todos los demás. Pero en la novela, él es retratado como un sujeto que mira a todos a su alrededor como niños. En especial cuando presenció por primera vez la magia moderna. Al ver a aquel demonio, Separ, utilizando e invocando magia de fuego, se sorprendió por la cantidad de sellos mágicos que tuvo que hacer para invocar ese fuego. En la era mítica, básicamente todos los demonios podían hacer eso. De hecho, literalmente es la magia con la que se encendía la estufa. En pocas palabras, un fósforo. ¿Lo ven? Arnos no es que se encuentre despreciando a Separ, es solamente que lo estaba comparando con su era. Dio un análisis, vio que desesperadamente este muchacho, este demonio, estaba reuniendo todo el mana de su interior, pero Arnos no hacía ese método de conjuración. Él tenía todo su entorno a disposición, atraería el magia del ambiente, así como el Senjutsu de Naruto para poder usar magia. Lo que Separ, el demonio moreno, estaba haciendo es lo que hace un bebé cuando apenas está aprendiendo a hacer magia en aquellos tiempos. Número 7. Dentro de esta misma escena, Arnos le dijo que esperara, pero él, la verdad, no tenía la intención de detenerlo. Fue sorpresivo, tanto para Separ como para Arnos. Él recordó que en aquellos tiempos de la era mítica, sus palabras estaban imbuidas con mana, y en esta época, en la actual, pareciera ser que sus descendientes no habían desarrollado la suficiente resistencia mágica para evitar ser influenciados por sus palabras. Ante esta nueva revelación, le dio una orden: muchacho, siéntate ahí y ponte a reflexionar sobre lo que has hecho. Se dio cuenta de que su efecto no era tan potente, quizás en 10 o 20 minutos se le pasaría. Número 8. Sobre la prueba que él tuvo que hacer en el examen de ingreso. Oficialmente tendría que enfrentar 5 combates. Si lo superaba todo, sería admitido en la escuela, y en su primer encuentro se encontró a Separ. Este tenía portada una armadura que reflejaba la magia y una espada que supuestamente incrementaba su magia por 10. Pero Arnos tenía un gran ojo mágico, y al verla se dio cuenta que eso realmente no incrementaba el poder mágico. Es más, dudó seriamente de las capacidades matemáticas del sujeto enfrente de él. Él no entendía que multiplicar 10 veces
algo haría que fuera 10 veces más poderoso, pero su poder mágico a duras penas había incrementado un poco. Es más, él dudó seriamente de lo que estaba viendo, pues se le presentó ese objeto como una espada demoníaca, pero las verdaderas espadas demoníacas tienen voluntad propia y un poder abrumador que podría rivalizar con el de los dioses. Tal es su eficiencia que también son capaces de consumir a sus usuarios en menos de una semana. De hecho, haciendo el símil con lo que veía, manifestó que un palo encontrado en la calle por cualquier lugar del mundo sería más poderoso que esa cosa que estaba viendo. Oigan, miren eso. Apenas voy 5 minutos del anime y ya me llevo 15 minutos de video. ¿Se dan cuenta de las cantidades de cosas que son omitidas? Pero bueno, sinceramente eso me gusta porque así tengo trabajo y video para ustedes. Terminemos la curiosidad. Cuando Separ se abalanzó con su espada mágica, entre comillas, Arnos no quería ser contactado por la espada. No es porque sintiera peligro, es que si ésta tocaba su piel, chocaría contra la barrera mágica que había en su cuerpo, en su cutis, y al hacerlo, estallaría esta o se partiría en dos. Había escuchado que era una reliquia heredada de generación en generación, entonces él se sentiría mal por destruir un tesoro solamente por tocarlo. Por eso esquivó el ataque. El anime no quiso mostrar esa escena, pero en la novela y en el manga sí aparece. Número 9. Vuelvo y repito, Arnos es realmente un buen tipo. Cuando derrotó a Separ con los latidos de su corazón y este lo insultó diciendo de que solamente era alguien que dependía de su magia, él, a diferencia del anime, no se molestó. El anime mostraba como si él se hubiera enojado y quería demostrar su superioridad, pero en la novela él es más como una persona un tanto piadosa. Él mira a todas las personas alrededor suyo como sus descendientes, como sus nietos, y en el fondo siente un poco de amor paternal por estos. Siendo así las cosas, él, con una sonrisa tierna, como si estuviera hablando con sus tataranietos, le dijo que iban a jugar un juego. Si él no se rendía pese a todo lo que pasara, entonces él ganaría. De lo contrario, si te rindes, yo gano. Y luego empezó el festival. Empezó a darle dedos de decopín en la frente y la potencia era tal que lo descuartizaba y explotaba. No era un chasquido, era un golpe de dedo contenido. Número 10. Ahora hablemos sobre diferencias cronológicas que pasaron en el anime y la novela. Realmente, la batalla que tuvo el hermano de Separ contra el rey demonio pasó justo después de que el muchacho haya sido eliminado. Después de que él saliera corriendo, su hermano lo agarró del cuello y se acercó nuevamente al cuadrilátero bajo la mirada de todos los espectadores. Siendo así las cosas, empezó a dar su discurso de que él era de la nobleza, de que tenía más poder que todos los plebeyos y que demostrara respeto. Es todo lo que pasó escenas más adelante cuando son atrapados en la calle bajo la luz de la noche, pero realmente es antes, fue justo después de la pelea con su hermano. Los acontecimientos son más o menos los mismos, solamente que en lugar de ser unos cuantos en la emboscada, bajaron más de 80 personas a tratar de matarlo al mismo tiempo. Arnos rápidamente quiso decir de que no necesitaba tantos sacrificios para demostrar que él era la reencarnación del rey demonio. Eso hizo de que todos se enervaran en su corazón, pues los presentes eran miembros de la realeza que se sentían ofendidos porque un mestizo, un plebeyo, los estaba subestimando. El razonamiento del rey demonio no iba a la par con la lógica moderna, pues él no entendía cómo puede ser posible que exista esta distinción si realmente su sangre no otorga poder a nadie. Bastaba simplemente estar emparentado con él para que la magia de resurrección funcionara. Pero de igual forma se repite, la sangre de Arnos no otorga poder a sus descendientes. Número 11. Según el anime, Arnos no estaba sorprendido por la reacción que tuvo el artefacto que cuantifica la magia, pues en la novela él tiene un razonamiento más de un niño descubriendo un mundo nuevo. Cuando encontró ese artefacto se emocionó y tenía interés por ver cuánto poder él tenía. Se hizo la ilusión de que sería 1 millón, 100 millones o cientos de millones, pero cuando el artefacto se rompió, una decepción recorrió su cuerpo, como si a un niño se hubiera partido su juguete. En la era mítica, esos artefactos no existían,
Por eso le gustó de que por lo menos, pese a que la magia estaba degradada, esta hubiera progresado en algunos campos de la ciencia. Número 12. En la prueba de actitud, a Arnos se le hizo una pregunta que personalmente me pareció muy graciosa. Se le preguntó en la mente: ¿por qué el gran rey demonio de la tiranía destruyó el reino de los humanos con el arma de fuego devastador? Él respondió que eso fue una historia bastante nostálgica de su pasado. Realmente, en aquella época, él se encontraba en una eterna y continua disputa junto a Ganon, el héroe de la humanidad. Al enfrentarlo prácticamente todos los días, un sentido de alerta constante estaba junto a él, a punto que ni siquiera era capaz de conciliar el sueño. Siendo así las cosas, ese día se encontraba medio dormido y en una especie de sueño y sonambulismo pensó que estaba enfrentando al héroe y activó el arma por error. Destruyó el país de los demonios por accidente. La pregunta también cuestionaba el hecho de que él matara a millones de demonios esa noche. Sin embargo, para él, en su respuesta, esto era una trampa, pues en ese incidente ni una sola alma murió. Él es el gran rey demonio y podría salvarlos a todos si así le placiera. Pese a que destruyó todo el lugar, con su control mágico se aseguró de evitar la muerte de todos y salvarles la vida. Número 13. El gratinado de champiñones es realmente la comida favorita de Arnos, desde hace 2000 años hasta ahora. De hecho, le parecía absurda la idea que cuando preguntaban cuál era la comida preferida del rey demonio, las personas dijeran por sentido común: obviamente a él le gusta comer humanos. Sin embargo, realmente a este le encantaba comer champiñones gratinados. Sus amigos, colegas y otros demonios decían de que el rey demonio no podía demostrar esta afición en público, pues era bastante humillante para su clase y no era digno para su nivel. Aún así, a él no le importó. Volviendo al presente, cuando su madre lo recibió con un gratinado de champiñones, él se regocijó en alegría cuando lo probó, pues se dio cuenta a lo largo del mes que había vivido que a pesar de que la magia se había degradado, la culinaria, debido a que este era un mundo pacífico, había progresado de una forma magnífica. La comida nunca en su existencia había sido tan deliciosa. Lloró por un momento y dijo: gracias al cielo, y me alegra mucho haber reencarnado en el futuro, porque en mi época jamás habría tenido la posibilidad de probar algo tan delicioso. Es más, este granizado que le presentan en la escena que te estoy mostrando y en donde es imitada Misha, está compuesto por 3 tipos de champiñones, 2 ya conocidos y uno completamente nuevo para él. Número 14. En la escena donde Argos había traído a Misha a su hogar, realmente tiene un aspecto de comedia estándar que tendrían todas las novelas ligeras. Sus padres estaban bastante emocionados porque él había traído una prometida. Incluso su papá trató de incentivarlo para que los dos pudieran hacer cositas de pareja. Por eso tomó de la mano a su prometida y a su hijo y los lanzó dentro de su habitación. Y dijo de que el almuerzo estaría listo dentro de 2 horas. Si los dos hicieran gritos extraños, tengan muy por seguro que ninguno de sus 2 padres escucharía lo que pasaría dentro de esta habitación. Pero al final solo fue una broma de contexto, realmente no pasó nada dentro de ese lugar. Hablaron sobre varios temas, como por ejemplo, quién es su familia, qué es lo que le gusta, temas mundanos de ese tipo. Número 15. Sobre el hechizo que convierte en zombie a quien se le utilice. El hechizo de Ygrimmr fue realmente utilizado para que cuando un hermano perdiera al otro en el campo de batalla, este pudiera volver a nacer y así protegerse de aquí en adelante. El vínculo entre los demonios en el pasado relacionado a la familia era muy fuerte, tanto que estos, pese a ser condenados a ser caminantes como cadáveres, aún así reconocerían a su familiar y lo protegerían hasta el final de los días.
Bueno, señores, aún me quedan como unas 4 curiosidades más, pero ya vamos 24 minutos. Dejémoslas ahí. Si quieres conocer más detalles, lee la novela. Qué perverso yo diciéndote eso. Este fue el señor Micael. Nos veremos en el capítulo número 2. También estoy planeando hacer esto con varias series que se presenten a lo largo de la emisión de esta temporada. Re:Zero y la que más me guste, y de pronto la que tenga más aceptación comparándola con su manga, o que tenga un sacrilegio de horrible adaptación. Sin más que decir, este fue el señor Micael. Te deseo feliz noche. No te voy a cantar porque ya está muy tarde y la mayoría de las personas en mi hogar ya están durmiendo. Adiós.